Hoy nos adentramos en algo complejo, la sociología del chavismo, y lo hacemos para intentar responder una pregunta clave que casi nunca sale en los grandes titulares. Ahí está la gran pregunta, ¿verdad? A ver, las respuestas que solemos oír son, bastante directas. Pero la realidad, como casi siempre, es muchísimo más compleja. Así que venga, vamos a bucear en este análisis a fondo para ver qué encontramos. Claro, por un lado está lo que siempre se dice, que si la corrupción, que si es una dictadura, el clientelismo. Y ojo, todo eso forma parte del debate, por supuesto. Pero, ¿y si hay algo más? Pues bien, un análisis sociológico nos propone mirar más allá y verlo de otra forma, como una fuerza social, una fuerza cultural, con unas raíces que, se hunden mucho más profundo de lo que parece. Y claro, para entender de verdad esa fuerza, no nos vale con mirar la política del telediario, del día a día, hay que ir más allá. Aquí está el punto de partida de todo este planteamiento. La clave, según nos dice este análisis, no está tanto en la estrategia política, en los despachos, sino en la sociología, en entender cómo la gente conecta con el movimiento, pero a un nivel mucho, mucho más profundo, más fundamental. Y según esta perspectiva, esa capacidad de aguantar, esa resiliencia, se apoya en 3 pilares clave. Vamos a ver cuáles son y cómo funcionan. Fijaos en esta imagen porque la metáfora es muy potente. No estamos hablando de un partido político como una estructura rígida, sino como un organismo vivo, como un árbol. ¿Y qué son las raíces de ese árbol? Pues son precisamente esos lazos sociales y culturales que le dan fuerza, que lo mantienen unido. Y este organismo, por así decirlo, se sostiene sobre 3 ideas que vamos a ir desgranando una a una: su carácter orgánico, su plasticidad política y, por último, la más peliaguda y quizá la más importante, su religiosidad política. Vale, el primer pilar, el carácter orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es simplemente un montón de gente que vota un partido cada 4 años y ya está. No. El análisis lo que dice es que esto nace de algo más, de lazos de verdad en las comunidades, de una identidad de clase muy marcada y de una memoria colectiva, un recuerdo de haber estado excluidos. En resumen, la gente siente que forma parte de algo. Vamos con el segundo pilar, que a mí me parece fascinante, la plasticidad, es decir, esa capacidad increíble para adaptarse. Pensemos un momento, el movimiento ha cambiado su discurso sobre economía, ha sobrevivido a crisis que parecían terminales, a la muerte de su líder fundador, y no se ha roto. Por eso el análisis lo llama un camaleón político, muta, cambia de color, pero sobrevive. Y todo esto nos lleva directos al tercer pilar, que es probablemente el más controvertido de todos, pero también el que, según este análisis, funciona como el auténtico pegamento que lo une todo. A ver, hablemos de esto. Religiosidad política. Y mucho cuidado aquí, que es súper importante entenderlo bien. No estamos hablando de religión, de la iglesia, de rezar, nada de eso. Se refiere a cómo la política empieza a cumplir funciones que normalmente asociamos a la religión. De repente te da un propósito de vida, crea una comunidad con sus buenos y sus malos, tiene sus propios rituales, sus símbolos, y todo eso conecta a un nivel emocional que va más allá de la razón. Y esta frase lo clava, ilustra el efecto de una forma brutal. Porque claro, cuando la política se convierte en una cuestión de fe en el movimiento, los hechos, los datos puros y duros, ya sea la inflación o la escasez, pues pueden empezar a pesar menos que la lealtad, que la fe en esa causa común. La consecuencia de todo esto es un pegamento emocional potentísimo, tan fuerte que la identidad de la persona y la identidad del movimiento casi se fusionan en una sola cosa. Y entonces, la idea de que el líder o el movimiento caiga no se ve como una derrota política, se vive como una amenaza personal, casi existencial. Si él cae, caigo yo. Vale, ya hemos visto este análisis, que es profundo, estructural. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a compararlo con el tipo de conversación que vemos todos los días, sobre todo en redes sociales. El contraste es interesante. La diferencia salta a la vista, ¿verdad? Mientras que el análisis sociológico nos habla de un fenómeno cultural complejo, con raíces históricas, en redes sociales, ¿qué vemos? Pues etiquetas, dictadura por un lado, resistencia heroica por el otro, blanco o negro. El análisis ve una base social real con sus motivos históricos y en las redes se habla de ignorantes o gente comprada con bolsas de comida. Y por último, donde el análisis ve un símbolo casi religioso, las redes ven a una persona, a un individuo al que amar o al que odiar con todas las fuerzas. Al final es que son 2 conversaciones totalmente distintas. El debate en redes sociales va de buscar culpables, de soluciones rápidas, del ya. Un análisis como este, en cambio, intenta entender por qué las soluciones no son tan fáciles, por qué hay esa cohesión que va más allá del simple control o del clientelismo. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto?
¿Cuál es la gran conclusión de mirar el problema desde este ángulo? Y sobre todo, ¿por qué importa? Bueno, pues la conclusión es bastante contundente. Porque si esta forma de verlo tiene algo de razón, significa que el conflicto venezolano no es, ni de lejos, una simple pelea entre políticos por el poder. Es, tal como lo describe el análisis, un choque de identidades, una colisión frontal entre dos maneras de ver el país, de entender la historia, incluso de entender la propia vida. El conflicto entonces no está solo en el palacio presidencial, está metido hasta el fondo en la cultura, en las creencias, en el sentimiento de quién es cada uno. Y esto nos deja en el aire una última pregunta, que la verdad no tiene una respuesta fácil. Si un conflicto político es en realidad un choque de identidades, si las raíces son tan profundas que no va solo de lo que queremos, sino de lo que somos, ¿cómo se puede siquiera empezar a buscar una solución? Ahí queda eso.